Bueno, hermanos, buenas noches, un gusto estar otra vez detrás de la pantalla. Espero que estén del otro lado escuchando esta corta meditación para ver realmente qué es lo importante en la salvación. El otro día escuché en YouTube, creo, un profeta, se llama profeta, diciendo esta simpleza tan quizás fuera de lugar. Dice, si usted pide todo lo que quiera, Dios se lo va a dar. Increíble. Lo que pasa es que después, antes de orar, viene la ofrenda, que va para el apóstol o el profeta. Esto es una mentira terrible, porque la salvación no se basa en pedir a Dios, sino en dar a Dios. Si usted ve las diferentes fiestas del pueblo de Israel, usted va a ver que lo más grande está al final del año, que son las primicias, lo más gordo, lo más hermoso, lo más extraordinario de la cosecha es traída al Señor. Así que yo quiero leer unos pasajes donde hay dos palabras fundamentales en la salvación. A ver si se da cuenta. Es muy fácil, muy fácil. Evangelio de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Será que acertaron con la palabra que tan importante está acá y que refiere a la total salvación de la persona? Aquí dice, esta es la vida eterna, es decir, la salvación. ¿Y después qué sigue? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es, en otras palabras, la salvación. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, la salvación se circunscribe a nada más que esta palabra, porque lo dijo Jesús, esta es la vida eterna. No digo una lista de cosas que incluyen la vida eterna, sino que dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es algo maravilloso, porque pedirle al Señor y que me dé un montón de cosas, hay un abismo de diferencia con el conocer a Dios. Una vez alguien me contó que había un papá empresario que viajaba mucho, muchísimo, no estaba casi nunca en su casa, pero no se olvidaba de su hijo. Siempre le dejaba regalos. Llegó un momento en que la habitación estaba tapada de regalos. Y la mamá le pregunta, ¿estás contento con tantos regalos? Y le dice, no, yo no quiero regalos, yo quiero a mi papá. Es extraordinario esto. Lo mismo de la salvación, que te conozcan a ti, no que reciban y reciban y reciban. Está bien recibir porque necesitamos muchas cosas, pero lo primero es primero. Primero es conocer a Dios como el único Dios verdadero. Vamos a ver otro pasaje. Escuchen esto, lo conocemos a este pasaje.
pero hay una palabrita que define toda la salvación. San Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, te dice Señor. Uno diría, ya está, es suficiente. No. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando el Señor venga, y me parece que falta poco con toda esta pandemia, tanto desastre, el Señor lo anunció, y es a causa de la maldad del mundo. El Señor lo anunció. Sigue, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escuche bien, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. La, diría el francés. Echar fuera demonios es algo tremendo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Echaron demonios, hicieron milagros y profetizaron en su nombre. Hoy hay muchos profetas, pero hay pocos profetas de verdad. Tenemos que discernir lo que es la palabra de Dios, por eso necesitamos conocer su palabra, para saber discernir lo que viene del cielo y lo que viene de la tierra. Lo que viene de la tierra es terrenal. La Biblia dice algo muy terrible, es diabólico, pero lo que viene del cielo es divino, es maravilloso. Entonces tenemos que discernir, entender cuando alguien habla en nombre de Dios, o incluso alguien hace milagros, señales, echando fuera demonios, resucitando muertos, todas estas cosas que son extraordinarias. Tenemos que saber si son de Dios, porque si no, nos engañarán. Y el amor, dice Jesús, y el amor de muchos se enfriará. Así que, y sigue, mire lo que dice. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan. Y acá el Señor, a toda esta banda de, digamos, de sinvergüenzas, el Señor le dice, está bien, todo lo que hicieron, bárbaro, pero no los conozco. Y les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, y miren qué terrible, hacedores de maldad. ¿Usted me puede decir qué maldad hicieron estos hombres? Hicieron milagros, echaron demonios, profetizaron. Para nosotros es algo bueno. Para el Señor, en este caso, es algo malo porque no lo hicieron para la gloria de Dios. Estos hombres se dedicaron más al ministerio, a enriquecerse de acuerdo o por su ministerio antes de conocer a Dios. Esto es fatal, mortal. Es algo que tenemos que evitar y saber buscar al Señor como iglesia y como individuo, para que nadie nos engañe. Dijo el Señor, antes que venga van a decir, miren, el Cristo está por allá, el Cristo está por allá. No les creáis, son unos mentirosos. Así que
el fundamento, el propósito de la salvación es conocer a Dios, no hacer otra cosa, no ser prosperado, aunque no está mal, pero primero Dios. El propósito de la salvación es conocerle, conocerle y conocerle. Hay un himno muy viejo que me parece que lo mencioné: Cristo, qué dulce es tu nombre. ¿Cómo sabía el escritor que el nombre de Jesús era dulce? ¿Cómo sabía? Porque lo conocía. No hay otra cosa más importante: conocer a Dios, conocer a Dios, conocer a Dios. En Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, el amado Jesús le dice a la amada, la iglesia: muéstrame tu rostro, porque hermoso es tu rostro, y muéstrame tu voz, porque dulce es tu voz. El Señor conoce a su amada, conoce a su iglesia, conoce, la palabra es conocer. No hay otra cosa más importante en la salvación, en la vida de la iglesia, es conocer a Dios. Y tenemos la palabra de Dios, tenemos su presencia, tenemos la alabanza, la adoración, la predicación sana de su palabra. Y al final de Cantar de los Cantares, es interesante cómo relata el Señor. Dice: ¿quién es esa amada que viene en el pecho de su amado? El amado era conocido, pero la amada decía: ¿quién es? Es hermoso ese pasaje porque habla de fundirse el uno el otro, fundirse en una sola cosa. Y eso habla del amor del Señor por su iglesia y del amor de la iglesia por su amado, por Jesús. Así que no nos olvidemos de estas cosas y sobre todo de la palabra conocer. Conocer, conocer, conocer. El Señor quiere que le conozcamos. El Señor no quiere jugar con nosotros en el parque o en la plaza y darnos caramelos. El Señor quiere que lo conozcamos y la iglesia debe desear conocerle. Así que el Señor les bendiga. Nos veremos en unos días seguramente, y que el Señor los llene de su gracia y de su amor. Amén.